Yo, en efecto, les voy a hablar sobre todo del tema de la evaluación económica y la problemática, hablo muy alto, la problemática que tienen los medicamentos huérfanos a la hora de que evaluamos su coste-efectividad y lo comparamos con los umbrales convencionalmente aceptados de coste-efectividad en el mercado. Algunos de los temas ya los han tocado antes Marta y Montserrat de manera estupenda, entonces no ahondaré mucho en ellos, pero en otras cosas sí. Entonces, hay dos problemas, básicamente, o dos características de los medicamentos huérfanos que afectan lo que después va a ser su ratio de coste-efectividad. Uno es que se sabe poco de las enfermedades que van a tratar, se sabe poco porque son muy pocos pacientes y son enfermedades raras, ¿no? Como bien lo dice su nombre. El 70% de los medicamentos huérfanos que aparecen, las moléculas que se descubren, son innovaciones, quiere decir que no hay alternativas terapéuticas para las enfermedades a las que están dirigidas. A lo largo de los ensayos clínicos, fase 1, fase 2 y fase 3, se sabe que más o menos, en un promedio, solo una de cada 100.000 moléculas que se investigan llega realmente al mercado. Esto nos da la idea de toda la inversión, todo el proceso y toda la inversión en investigación que hay detrás del descubrimiento de una sola molécula para tratar una enfermedad. Estamos hablando de un tiempo promedio de 12 a 13 años. Ya al principio Josep María nos decía que, bueno, en el caso de la molécula comercializada por Alexion tomó 15 años o un poco más. En promedio son 12 o 13 años desde que se sintetiza la molécula hasta que alcanza el mercado. El coste es muy alto, es mucho más alto que el de un tratamiento para una enfermedad prevalente, unos 1.000 millones de euros para comercializar precomercialización de un nuevo tratamiento. Todo esto hace que haya un coste muy alto de precomercial del medicamento y que el riesgo de esta inversión la inversión en investigación sea muy alto también, ¿no? Se necesita tomar riesgos muy, muy grandes. La otra característica que va a afectar el coste-efectividad, la relación de eficiencia de estos medicamentos es el hecho de que están dirigidos a enfermedades de muy, muy baja prevalencia. ¿Qué pasa con la baja prevalencia? Algunas cosas ya se han dicho, pero bueno, es clarísimo que es muy costosa la identificación de pacientes para ensayos clínicos. Afortunadamente existen los registros que se están creando, que cada vez son más amplios, de los que nos hablaban los ponentes anteriores, y eso, bueno, servirá para ir identificando más pacientes. Sin embargo, como también ya se ha dicho, hay muchos pacientes que ni siquiera han sido clasificados, ni siquiera han sido diagnosticados de alguna enfermedad concreta. Es complicado encontrar pacientes de enfermedades raras, es muy costoso, eso hace que el número de reclutados para ensayos clínicos sea pequeño. Por lo tanto, las medidas de efectividad clínica serán también, habrá intervalos de confianza muy altos en torno a ellas. Hay que coordinar un gran número de centros para poder realizar ensayos clínicos. Esto es muy costoso. Todo esto hace que haya una menor evidencia de la eficacia en el corto plazo, precomercialización. Una vez que se comercializa el medicamento y que lleva más años en el mercado, y sobre todo si hay registros, cuando hay registros, bueno, se aumenta evidentemente la evidencia con respecto a la eficacia de los medicamentos, pero en un primer momento, cuando va a ser comercializado un medicamento, puede haber dudas en torno a su evidencia, la verdadera magnitud de su evidencia. Los precios anuales por paciente son muy altos y están relacionados. Algo hice, apagué, ya, quería hacer esto. Hay una relación, aquí vemos una relación negativa entre el número de pacientes y el precio anual por paciente. Entonces, estos son los nombres de varios medicamentos huérfanos y ultra huérfanos.
no importa los nombres, pero lo que importa es que veamos esta relación. En cuanto aumenta el número de pacientes, el precio anual por paciente se hace más pequeño. Esto viene de, pues de las características anteriores que he mencionado, ¿no? Que hace que bueno, el elevado coste de precomercialización del fármaco tiene que ser cubierto en un corto tiempo que dura la patente, es un tiempo relativamente corto, tiene que ser cubierto por muy poquitos pacientes, ¿sí? Por la aplicación de el uso de este fármaco a muy poquitos pacientes. Entonces, el coste por paciente, el precio anual se incrementa muchísimo. ¿Qué pasa con el impacto presupuestario? Bueno, pues también hay una relación negativa. Aquí los ejes están cambiados, el número de pacientes o el número de casos está en el eje vertical. En el horizontal tenemos el coste anual global, ¿sí? Esto no es por hospital. Ya nos han hablado antes y Montserrat mostró, bueno, unas cifras, ¿no? También de, bueno, el impacto que evalúan los hospitales evalúan el impacto presupuestario y suele ser muy alto en los hospitales, sobre todo cuando hablamos de hospitales pequeños, como ya se ha dicho mucho. Esto es un impacto global de algunos medicamentos huérfanos y ultra huérfanos, y vemos también un aumento del coste entre menos casos hay. Por lo mismo, porque el precio es muy alto en cuanto se trata de una enfermedad rara o ultra rara, sobre todo. Entonces, para resumir un poco los problemas a los que nos enfrentamos cuando vamos a evaluar el coste-efectividad de un medicamento huérfano o ultra huérfano. El precio suele ser alto, por las razones que ya he dicho, para recuperar el coste de la inversión y del desarrollo, ¿no? En un número reducido de pacientes. Y son medicamentos que suelen no ser considerados coste-efectivos bajo umbrales convencionales de coste-efectividad. Es decir, su ratio de coste-efectividad, que ahora voy a ir a ver qué es para los que no estén familiarizados con esto, está por encima de los umbrales convencionales del NICE, que son umbrales oficiales en Inglaterra, y bueno, y también de los españoles que no son oficiales, porque no tenemos un organismo en España todavía como el NICE, pero sí son, bueno, comúnmente aceptados en la literatura. El impacto presupuestario, además, a nivel hospital es muy alto, aunque a nivel global podría quizás ser asumible, pero a nivel hospital no es muchas veces asumible, o incluso a nivel de comunidad autónoma. Entonces, todo esto, ¿cuál es el problema de todo esto? Bueno, que si el acceso de los medicamentos está en parte influenciado o basado en su razón de coste-efectividad, es decir, en su eficiencia, en la relación del coste y la efectividad, esto va a limitar muchísimo el acceso a estos medicamentos por parte de la población de pacientes que los necesita. Vamos a ver qué es esto del coste-efectividad. Bueno, este es el pan nuestro de cada día de los economistas, sobre todo de los economistas de la salud. A esto nos dedicamos. Si vemos en un plano, podemos graficar, para algunos de ustedes esto será muy evidente, pero para otros quizás no queda muy claro qué es esto de la relación de coste-efectividad. Si graficamos costes y, por un lado, y QALYs o AVAX, años de vida ajustados por calidad, en el eje de las X, y comparamos con una terapia actual, podemos medir la relación que existe entre nuevas terapias que quieren ser comercializadas o que ya son comercializadas y las terapias actuales. Entonces, por ejemplo, si tenemos un nuevo medicamento que quiere salir al mercado, normalmente los nuevos medicamentos, dado que hay toda una inversión en investigación y desarrollo detrás de ellos de muchos años, suelen ser más costosos que la terapia actual, suelen tener un coste más elevado, ¿sí? Eso es lo normal. Nadie espera que un medicamento nuevo y más eficaz que uno anterior sea más barato, lo normal es que sea más caro. Por el otro lado, bueno, se espera que sea evidentemente más eficaz. Lo que sucede con los medicamentos huérfanos es que, bueno, se sabe que son más eficaces, no se sabe qué tanto por la baja prevalencia que existe y el bajo número de reclutados en ensayos clínicos. Muchas veces, como ya decíamos, hay dudas acerca de la
de la eficacia, pero bueno, se sabe que son más eficaces que las terapias actuales. Las terapias actuales suelen ser, además, tratamientos no farmacológicos, es decir, terapias de soporte, paliativas, etcétera, que son muy económicas normalmente. Entonces, lo que se mide cuando sale un medicamento nuevo al mercado o quiere salir un medicamento nuevo al mercado, quiere ser comercializado, es la relación que existe entre esta diferencia en costes entre el nuevo medicamento y el medicamento o la terapia actual, que puede ser terapia de soporte, como ya decía, y la diferencia en efectividad en términos de años de vida ajustados por calidad o QALYs en inglés. Eso es lo que nos interesa, no solo para los huérfanos o ultrahuérfanos, para cualquier medicamento. Entonces, los medicamentos normalmente caen en este cuadrante y se evalúa esta relación. La gran pregunta que nos hacemos al evaluar la relación que hay entre estas dos diferencias, es si se compensa este coste adicional por esta mayor efectividad. ¿Vale la pena pagar tanto más por la efectividad adicional que voy a ganar? Esa es la gran pregunta. Si la efectividad es gigantesca y la diferencia en costes es muy pequeña, pues seguramente no habrá problema. Pero cuando el coste es muy, muy alto y la diferencia en efectividad suele tener mucha importancia y no se sabe si vale la pena, esta es la gran pregunta que nos hacemos y la contestamos con esta famosa ratio de coste-efectividad incremental, que es simplemente medir la relación entre esas dos cantidades. Esto es la cantidad de euros adicionales que costaría obtener un QALY adicional, pues, es decir, un año de vida adicional ajustado por calidad, si cambiáramos la terapia actual por el medicamento que queremos introducir al mercado, ¿sí? ¿Cuáles son las ratios de coste-efectividad de algunos medicamentos huérfanos? Bueno, pues estas son las cantidades, aquí están ordenados más o menos porque están en diferentes monedas, libras, dólares, euros, no se puede decir que haya un orden decreciente, pero bueno, vemos que son terapias cuyo ratio de coste-efectividad bueno, es relativamente alto. Ahora digo por qué es alto. Alguien me puede decir, bueno, tampoco es tanto. Esto es lo que se debería de pagar por cada año de vida adicional que se gana al reemplazar la terapia habitual, es decir, una terapia de soporte, por esta intervención, ¿sí? Entonces tenemos aquí que van de 450.000 libras, ¿no?, a uno, que bueno, el sutinimib, que es un poco, bastante más reducido. ¿Cuál es la ratio de coste-efectividad que se asume aceptable para poder recomendar que estos medicamentos sean financiados por el Sistema Nacional de Salud? Bueno, en España se siguen más o menos los lineamientos del NICE, de los que voy a hablar un poquito en las siguientes diapositivas, y son, bueno, 30.000 euros por año de vida ajustado por calidad. Me regreso a la diapositiva anterior. Como ven, esas 30.000 libras harían que ninguno de estos medicamentos fuera recomendado para ser financiado por el Sistema Nacional de Salud. Se diría, bueno, pues no, esto no se debe de financiar porque su ratio de coste-efectividad es mayor a 30.000 euros, ¿sí? En el NICE, estos umbrales de ratios de coste-efectividad para determinar si un medicamento debe ser financiado o no por el NHS del Reino Unido van desde 20.000 libras por QALY, esto ya se ha mencionado, cuando hay una certeza acerca de la efectividad, de los efectos secundarios, etcétera. Bueno, se financia sin problema un medicamento que tenga una ratio de 20.000 y puede aumentarse hasta 30.000 dependiendo un poco de las características de la nueva tecnología. Por ejemplo, si es una tecnología innovadora, pues se toma en cuenta, no había una alternativa antes, se toma en cuenta eso también, se permite que se financie, aunque tenga una ratio mayor a 20.000. Y luego están los famosos Life Extending Treatments, que son los del final de la vida, que son para medicamentos generalmente oncológicos y se refieren, bueno, son terapias dirigidas a pacientes cuya esperanza de vida no es mayor de 2 años, tienen ciertas características, están en un estado de salud muy, muy grave, la pérdida de salud es muy grave y esto permite que, bueno, que vivan un poco una vida de final de vida un poco más digna, ¿no? Son medicamentos que tienen una ratio de coste-efectividad de 50.000
Antes de hablar de las ratios que se están hablando ahora para huérfanos, voy a hablar un poco, bueno, en la práctica, en los últimos años, esto es en Europa, las evaluaciones económicas que han tomado en cuenta estas ratios del NICE, normalmente en Europa se toman en cuenta los umbrales de la ratio de coste-efectividad del NICE, ¿recomiendan o no recomiendan nuevos medicamentos ultra huérfanos? Estos son las tendencias, digamos. Como vemos, no hay absolutamente ninguna tendencia, ¿no? Las líneas rojas son aquellas evaluaciones que no recomiendan medicamentos, las verdes son las que sí recomiendan, las azules con restricciones, etcétera. No existe realmente una tendencia. No es que estemos viendo que en Europa, gracias a estas ratios de coste-efectividad que el NICE ha ido incrementando, empiecen a incrementar las recomendaciones para adoptar más medicamentos ultrahuérfanos. No está pasando, aparentemente. Si lo vemos un poco por país, vemos que, bueno, donde más se han hecho recomendaciones de adopción de ultrahuérfanos es en Francia. En España, por ejemplo, aquí, bueno, pues no aparece ninguna verde, aparece como no se recomienda ni se recomienda, es decir, se realiza la evaluación económica y se queda ahí como información. Bueno, esto es la ratio de coste-efectividad, pero no se hace una recomendación de se debería de financiar este medicamento, y en el resto de países también. Aquí no está Inglaterra, pero está Gales y, bueno, y Escocia, que son parte del, bueno, Gales es parte del NHS. ¿Qué pasa con estas ratios de coste-efectividad incremental? ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo aquí? ¿Qué es lo que les falta? Estamos midiendo, sí, los costes y la efectividad de un medicamento, pero hay algo que no estamos midiendo en el caso de los medicamentos huérfanos, que es lo que ahora empiezan a preguntarse todos los investigadores que están en este campo de la economía de la salud, ¿no? Este es un artículo de Drummond del 2007, en donde ya empieza a hablar de valores sociales, de qué nos importa aquí. ¿Nos importa solamente el coste del medicamento o nos importa el valor que tiene el medicamento? ¿Y qué es eso del valor? El valor es cómo valoramos nosotros como sociedad los beneficios que nos puede dar este medicamento. Entonces, lo que hace Drummond, por ejemplo, que esto luego viene a cuento, porque luego lo coge el NICE para pensar en que puede haber unas ratios de coste-efectividad umbrales más altas, es graficar, bueno, por un lado, las ratios de coste por quali, que son de las que hemos venido hablando a lo largo de esta presentación, en este eje, y por el otro lado, los valores sociales, entre más altos o más bajos. Es decir, ¿a qué le damos valor nosotros? Hay algunos medicamentos que tienen un coste incremental por quali altísimo, y no hablo de medicamentos, hablaba de medicamentos, pero ahora se me ocurre un ejemplo concreto de una alternativa terapéutica, que no es tan terapéutica, que es el quitar tatuajes. Quitar tatuajes es sumamente coste efectivo, es decir, aumenta muchísimo la calidad de vida de las personas que se quitan un tatuaje que en algún momento decidieron hacerse, y es baratísimo. Entonces, si solamente nos basáramos en las ratios de coste-efectividad convencionales, estaríamos totalmente a favor de financiar públicamente con el dinero de todos nosotros el que se quitaran los tatuajes, los que se han arrepentido de tener un tatuaje. Sin embargo, las personas, bueno, si nos preguntaran, quizás no le daríamos tanto valor a estos tratamientos o intervenciones, digamos, ¿no? Tendrían un bajo nivel, un bajo nivel de valor social, ¿sí? Estarían dentro de estas, dentro de, no sé, por aquí, ¿no? En este cuadrante. Hay otros medicamentos que pueden tener también un bajo coste por quali y un bajo nivel social, nivel de valores sociales. Y por otro lado están aquellos que, a pesar de tener un elevado coste incremental por quali, también se le puede dar un alto valor social a que estén disponibles en el mercado. Este es el caso de los medicamentos huérfanos, o es el que creemos que es el caso, y lo creemos no solo porque nosotros creamos que así debe de ser. Hay encuestas en diferentes países europeos en donde se ha demostrado que las personas preferirían
dar un tratamiento a una persona con una enfermedad muy, muy grave, a pesar de que es el caso de las enfermedades raras, ¿no? Muy grave, potencialmente mortal, que no tenga alternativa, que ponga cuya calidad de vida, la calidad de vida del paciente sea muy mala, a pesar de que tenga un coste-efectividad, una ratio de coste-efectividad muy grande. Hay valores que tenemos como sociedad que dejarían al quitar los tatuajes de lado y más bien optaríamos por dar acceso al mercado a otro tipo de medicamentos. Entonces, en pocas palabras, las razones de coste-efectividad convencionales hacen que pocos medicamentos sean coste-efectivos. Bajo estos criterios, no daríamos acceso al mercado a estos medicamentos y entonces necesitamos ponderar estas evaluaciones económicas, es decir, estos umbrales, por otros criterios adicionales en los que creamos como sociedad, en los que sepamos que la sociedad quiere, como por ejemplo criterios de equidad, de gravedad de la enfermedad, qué tan grave es la enfermedad, qué tanto pone en riesgo la calidad de vida de las personas o la muerte o la vida de las personas, la disponibilidad de alternativas o el grado de innovación, ¿no?, de estos medicamentos y su capacidad para modificar el curso de la enfermedad. Es decir, bueno, que no sea simplemente un paliativo, sino que realmente modifique el curso de la enfermedad. Esto equivaldría a coger nuestra razón de coste-efectividad y ponderarla por un factor lambda, es decir, multiplicarla, el umbral, y decir, en lugar de 30.000 libras, pues se multiplica por 10, dependiendo de lo que consideremos, de qué tanto consideremos que esto debe de marcar esta razón de coste-efectividad. Entonces, en la práctica, ya algunos países están discriminando positivamente estos medicamentos con base en criterios de equidad y de justicia social. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿sí?, de países y algunos argumentos que utilizan, tanto humanísticos como económicos, como la magnitud del impacto presupuestario, por ejemplo, u otros argumentos que utilizan para justificar que a pesar de no tener una ratio de coste-efectividad incremental eficiente, estos medicamentos deben de financiarse y se les debe de dar acceso al mercado para que los pacientes los tengan, ¿no? En el Reino Unido, que es nuestro país de referencia en evaluación económica, siempre, para España y para el resto de los países europeos, se ha pronunciado muy claramente al respecto de la evaluación de los medicamentos huérfanos. Desde el 2004, un poquito antes, pero en el 2004 empiezan ya realmente a preocuparse por proponer nuevos umbrales de coste-efectividad. Entonces, bueno, ha señalado que, por ahí empezamos, ¿no?, que tenemos que estar preparados para aceptar ratios de coste-efectividad mayores a las 20.000 a 50.000 libras que se propusieron antes para los medicamentos normales y incluso están hablando ya de, Montserrat lo había mencionado antes, de ratios entre 200 y 300.000 libras esterlinas por año de vida adicional pagada. En el 2004 reúne, para ver realmente cuáles son las preferencias sociales de las personas del Reino Unido, reúne a un Consejo de Ciudadanos que normalmente asesora al NICE y se les pregunta si creen que la sociedad debería de estar dispuesta a pagar más dinero para que pacientes con enfermedades raras tengan acceso a tratamientos. Y el Consejo, después de debatirlo, dice que sí y que se deben de tomar en cuenta, sobre todo, grado de severidad de la enfermedad. Un minuto. Me quedan, 3 diapos. Que no solamente se estabilice la enfermedad y que la enfermedad sea potencialmente mortal. Entonces, para ahora hay un nuevo enfoque ya que está proponiendo el NICE, que es bueno reconocer que se tienen que tomar en cuenta estos valores sociales y que hay que hacer excepciones a los umbrales. Entonces, los medicamentos huérfanos entrarían dentro de un grupo de Highly Specialized Technologies Program, que ya no es aquellos tratamientos que son evaluados solamente por un análisis de coste-utilidad, sino se toman en cuenta muchos otros criterios, ¿no? Valores sociales, sobre todo, ¿no?, además del coste, las ganancias en salud y que sea la mejor alternativa en la práctica médica. En España, y ya con esto termino, estamos ahora en vías de publicar la
una guía de evaluación económica que está aplicada solamente para medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos. Esto se hizo con un grupo que llamamos RADEF, por Rare Diseases Economic Evaluation. Es un grupo de 12 expertos multidisciplinario, y lo que hacemos son recomendaciones para hacer evaluaciones económicas de medicamentos huérfanos o ultrahuérfanos, es decir, adaptar los criterios que existen para cualquier medicamento, adaptarlos a la verdadera problemática de los medicamentos huérfanos. Hacemos mucho énfasis en aspectos de justicia, distributivos y de preferencias sociales. Proponemos utilizar estas medidas, ¿no? Gravedad de la enfermedad, existencia de tratamientos alternativos, al análisis, y recomendamos realizar encuestas a la población española para ver realmente qué valoran los españoles, cuánto más estarían dispuestos a pagar los españoles para que todos y cada uno de los pacientes con enfermedades raras tuviera acceso al tratamiento igual que el acceso que tienen los pacientes de enfermedades prevalentes. Y con esto termino. Gracias.